Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que de a poco vamos construyendo en el intento por entender lo que estamos siendo y cómo estamos siendo en el marco de sociedades tan diversas y tan cargadas de posibilidades. Mm, la, creo que es importante empezar a revisar a partir de los elementos que a diario vamos construyendo, que a diario vamos descubriendo también en este mundo real, eh, qué es lo que estamos deseando y cómo lo estamos deseando, qué es eso que se desea, cómo se desea. Eh, Estanislao Zuleta planteaba una cosa maravillosa en ese sentido y decía que había que aprender a soñar. Creo que hay mucho de realidad en esa invitación que nos hacía Zuleta. Sobre todo cuando los marcos culturales, los marcos sociales en los que, digamos que vamos desarrollando nuestros proyectos de vida, invitan tanto a los sueños, pero ofrecen muy pocos escenarios para la preparación o para la realización de esos sueños. Allí creo que hay que hacer un alto porque, claro, uno constantemente encuentra personas que están intentando resolver problemas por la vía del deseo, por la vía de lo que se está soñando, de lo que se está deseando, pero ni siquiera hay una preparación para eso, una claridad sobre qué es lo que se desea. Entonces la gente desea la paz y desea el amor y desea la prosperidad, desea la riqueza, desea una cantidad de asuntos que ni siquiera es capaz de conceptualizar. En el caso particular de los escenarios políticos, de los escenarios sociales, culturales y aún los propios individuales, es muy interesante eh, que se pretenda desear o que se pretenda soñar sin aportar, sin trabajar, sin desarrollar las herramientas, los instrumentos necesarios, los caminos que puedan allanar ese deseo, ese sueño. Entonces yo creo que ahí hay un asunto bien interesante. Quizás habría que empezar por hacer aclaraciones conceptuales entre dos asuntos que particularmente veo como confusos de manera genérica y es una cosa es el deseo y otra cosa son los anhelos, ¿cierto? Los deseos tienen la maravillosa condición de lograr una experiencia de realización, por lo menos transitoria o momentánea, cuando se han realizado y en esa medida yo puedo desear algo eh, en la medida en que sé que es alcanzable, que sé que es realizable. Y allí logro satisfacción, logro maravilla, realización cuando lo obtengo. Entonces puedo desear tener o desear conseguir o desear establecer y una vez que tengo, que consigo o que establezco, hay una sensación de plenitud, de maravillamiento, un poco esa sensación de felicidad que puede suceder que a los minutos o a las horas o a los días empiece a bajar otra vez y que puede volverse a incentivar en la medida en que los deseos estén atendiendo a mis verdaderas necesidades, a mis verdaderas posibilidades, a mis verdaderas expectativas. En cambio, los anhelos, eso que se anhela, nunca se va a realizar, nunca se va a conseguir plenitud por la vía del logro. Eh, por ejemplo, el coleccionista eh, simplemente está anhelando y consigue, y una vez que consigue, quiere conseguir más, y no hay un punto de realización, no hay una especie de clímax, si queremos ponerlo en esos términos, no hay clímax, siempre hay esa ansiedad por más, por más, por más, un poco esa experiencia de quien, por ejemplo, está buscando zapatos o carteras a toda hora, o libros,
que entre más tiene, más quiere tener, y si le dan, recibe, y una vez que recibe empieza a desear otros y otros y otros, pero nunca hay una sensación, una experiencia de satisfacción o de plenitud allí. Entonces creo que allí hay que aprender a desear y hay que aprender a soñar. En el caso particular de lo político, de lo social, sobre todo en estos momentos, es bien interesante pensarlo. Y hablo de estos momentos en los que la policía está masacrando jóvenes, está violando mujeres en los CAIs, está pasando por encima de la Constitución, está agotando todos los derechos, está abusando todas las expectativas y no tienen quien los controle, y ellos mismos se ufanan de salir a los medios de comunicación a plantear que ellos no necesitan permiso para utilizar armas o cualquiera de los dispositivos de fuerza uh, con los que cuenta, pues para eso se los dieron, para que los gasten, para utilizarlos. Entonces les dieron, ¿para qué les dieron armas? Para que disparen y para que maten civiles. ¿Y por qué les dieron gases lacrimógenos? Para ir a torturar a la gente en sus casas. ¿Y para qué le dieron esos vainas eléctricas? Para torturar y para matar y para asesinar. ¿Y para qué les dan un garrote? Y ahí habría que entendernos un poco en términos de civilidad, sobre todo cuando pensamos que si quisiéramos realmente una policía, unos cuerpos policiales pacíficos, tranquilos, en lugar de armas les daríamos libros, ¿cierto? En lugar de garrotes le daríamos códigos, le daríamos marcos normativos en los cuales actuar, con los cuales intervenir, ¿cierto? En lugar de estarle dando ametralladoras y tanquetas, le estaríamos dando capacitación en derechos humanos, formación para la realización de escenarios de encuentro con el ciudadano, con el joven, con la mujer, con el que sea, por vías pacíficas. Pero es idiota, por lo menos, pretender que la policía se comporte de una manera distinta cuando todos los días se les está dando plata, se les está dando armas, se les está dando garrotes, gases, balas de todos los tamaños, por más que estén matando y por más que estén asesinando y porque más que estén ultrajando y violentando, se van a comportar de esa manera porque eso es lo que les estamos dando. Y se les está dando los elementos para que se comporten como se están comportamentando. Por eso a mí me parece tonto inclusive el reclamo que se le está haciendo, ¿cierto? Es como volver bravo a un perro y después enojarse porque el perro muerde. Si yo quiero un perro para que acaricie, para que acompañe, para que juegue, para que sirva, para que atienda, para que oriente, pues le doy un adiestramiento para eso, ¿cierto? Si yo quiero un policía para que sea cívico, para que atienda, pues le doy un adiestramiento para eso, ¿cierto? Pues la policía está siendo adiestrada, está siendo amaestrada para que sea violenta, ¿cierto? Entonces, cómo los arman? Para que sean violentos, ¿cómo los tratan? Para que sean violentos. Quienes más están ahora reclamando este tipo de transformaciones, que yo considero que son absolutamente necesarias, urgentes, imprescindibles, pero quienes están más pidiéndolas son los que más salieron a aplaudir como payasos el código de policía. Miren, la ponente ante el Congreso del código de policía fue la alcaldesa de Bogotá, la señora alcalde de Bogotá, la señora Claudia López. Y ante la Cámara de Representantes, quien defendió ese código de policía fue la novia de ella, la esposa de ella. Y hoy se están quejando porque están aplicando ese código. Y entonces uno dice, bueno, aquí hay un problema serio, más allá de los muertos, más allá de las violaciones que son aberrantes, que son vergonzantes, que todas las mujeres deberían estar paradas ahora, en este momento, en pie de lucha, protestando, demandando, que como así que meten a unas mujeres en un CAI y van y las violan los propios policías. O sea, no las violaron los ladrones, los pillos, los vándalos, sino los propios policías y a la luz del día. Mientras que las demás estaban protestando en la calle, las estaban violando a estas otras tres mujeres. Y hace un poco más de 2 meses habían violado a otra, y hace poco menos de 3 meses a otra mucho más. Inclusive con la súplica de su novio de que por favor no lo hicieran, y de un amigo, que fueron testigos amarrados, pues,
no los dejaban entrar al CAIP, por la ventana pudieron contemplar las violaciones. Entonces ahí hay un asunto terrible que tiene que ver con esas fuerzas policivas que tendríamos que resolver, sí, pero ¿cómo las vamos a resolver si no logramos encontrar unas fórmulas adecuadas de no alimentar al monstruo, sino de adiestrarlo en métodos pasivos, en métodos pacifistas, en métodos cívicos? Ahí hay un asunto, tiene que ver con esto que les planteo hoy. Hey, ¿cómo estamos soñando? ¿Cómo estamos deseando? ¿Cómo estamos construyendo ese proyecto desde el cual es posible aspirar a ciudadanías mejores? Una ciudadanía mejor no nos va a llegar como el baloto por acto de magia, ¿cierto? Y mucho más cuando está comprobado que esas máquinas de lotería siempre están manipuladas, ¿no? Esto se tiene que construir y se construye es día a día. Yo tengo una certeza que puede ser muy dolorosa para muchos, y es que los policías son hijos de mujeres. Los policías, yo creo que en el 99.9% son colombianos, y entonces quien salga a la calle a sentirse orgulloso de ser colombiano, está sintiéndose orgulloso de ser policía, porque esa porquería de policía tiene escrito en el lomo y en el hombro Dios y patria. Ese es el Dios que lo representa a usted, esa es la patria que lo representa a usted, esos son los colores de la bandera que lo representan a usted. Entonces párele, primero que nada, pare con el regionalismo, pare con el patrioterismo, pare con esos sismos tan cargados de porquería que hoy nos tienen sumidos en la corrupción, en el narcotráfico, en las violencias, en las violaciones, en las agresividades. El primer paso para mejorar cualquier tipo de sociedad es entenderse desde la realidad, desde la realidad. Es decir, el primer paso para poder desear es justamente pararse en la realidad. Yo en qué realidad estoy para saber qué puedo soñar, cómo lo puedo soñar, dónde lo puedo conseguir, cómo lo puedo conseguir, ¿cierto? Y eso que estoy pensando, eso que estoy soñando, que estoy deseando, ¿cómo se logra? El problema es pensar que todo se va a lograr a punta de Ave Marías o de Padre Nuestros o de súplicas. No, 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 Dios está cagado de la risa viendo cómo violan mujeres. O sea, no es posible pretender que algún día la van a pagar, porque quienes más han dañado, quienes más han causado daño, están jugados de la risa hoy. Y quienes más han sufrido, contrario a lo que nos plantea el estoicismo, quienes más han padecido son los que más mal están hoy. Mire cómo están los campesinos, mire cómo están las mujeres, mire cómo están los grupos LGTBI. Hay una cantidad de gente que está siendo víctima de los más poderosos. Y aquí no va a haber un Dios, aquí no va a haber una virgen, no va a haber unas deidades que nos resuelvan esto. Tenemos que resolverlo nosotros. ¿Y nosotros cómo lo podemos resolver? Con inteligencia. Esto no se resuelve con fe. Esto no se resuelve deseando, ni pidiéndoselo al niño Dios, ni pidiéndoselo al ratoncito Pérez. Esto no se le pide de regalo al baloto. Esto se construye día a día. Si uno quiere una mejor sociedad, la tiene que construir por la vía de las acciones inteligentes. Utilicemos el arte, utilicemos los símbolos, pero hagámoslo. ¿Cómo pretender hacer esas transformaciones sociales a que estamos siendo llamados hoy con los actos de los violentos, sino a través de unas agresiones simbólicas, que sean más efectivos que los propios actos del violento? Hay un asunto bien bonito en esa negación de la humanidad del otro para obligarlo a. ¿Cierto? En la India nos lo enseñaron con Gandhi. ¿Cierto? Gandhi no a la violencia, pero eso no significó quedarse quieto, ni aguantarse, ni someterse, sino todo lo contrario, por la vía del símbolo, avergonzar al otro de sus actos, ¿cierto? Por la vía de la negación de la humanidad de ese otro, ¿cierto? Hacerlo entrar en razón, ¿cierto? Y que paren esas violencias. Pero si usted va a salir a la calle a comportarse como ellos se están comportando, no vamos a resolverlo. Esto se va a agravar porque ellos son los que tienen las armas, ellos son los que tienen el garrote, ellos tienen las tanquetas, ellos tienen las balas de goma y las que no son de goma también, las que son de plomo.
Ellos tienen los aparatos para electrocutarlo a usted y tienen el código y tienen a los corruptos detrás para defenderlos en sus acciones de porquería. ¿Y usted qué tiene? Usted tiene la capacidad de simbolizar. Usted tiene su soberanía, la que tiene sobre su cuerpo, sobre su arte, sobre su oficio. Y ahí es donde podemos hacer las transformaciones. La transformación está de ve, no le hable, no lo mire, desconózcalo. Entonces, no lo atienda, no le venda, a ver. No le venda, a ver. Si sintiéndose juzgado desde lo humano y no agredido desde lo animal, no va a reaccionar. ¿Y qué reacciona? Reacciona. ¿Cierto? Si no, no serían efectivas las huelgas de hambre en otros países. Aquí no. Aquí todavía tenemos que aprender eso, pero lo vamos a aprender, es en la medida. Vea, cualquier sociedad, a lo que más le ha tenido miedo históricamente, desde siempre, eso no es desde hoy, ni en el siglo XX, ni con la tecnología, desde siempre, es al arte. Por eso en las grandes revoluciones, los primeros que son exiliados, los primeros que son considerados amenazas, son los artistas, el pintor, el escultor, el poeta, el novelista, y entonces uno ve, venga, ¿y por qué mataron a ese poeta? ¿Por qué mataron a ese escritor? ¿Por qué desterraron? Pues porque el arte es el verdadero camino de la revolución. Si aprendemos a soñar, aprendemos a entender el arte. Si aprendemos a entender que el arte no es una cosa de élites que se la están tomando unos pocos, sino que el arte es la posibilidad a través de la cual nos confrontamos con el otro de manera inteligente, lo avergonzamos, le hacemos ver su propia humanidad. Empezamos a cambiar esto no se va a cambiar con cacerolazos, o sea, eso es ridículo. Pensar que con un cacerolazo, o con una velatón, o con un abrazatón, eso no funciona aquí. Eso no funciona en sociedades que han tenido que estar negando el conflicto, que están negando el cuerpo, que están negando la humanidad desde sus orígenes. Aquí lo primero que han hecho los curas es negar el cuerpo del otro. O sea, llegan a una tribu indígena y lo primero que hacen es vestirlos. Aquí lo primero que hacen los curas es negar la historia del otro. Entonces usted ya no tiene que creer en eso que siempre que creyó, sino que tiene que creer es en estos dioses que son blancos, este Dios que es blanco, en estos santos que son blancos, en estas formas que son las europeas, y todo lo suyo es vergonzante. ¿Cómo se están comportando esas autoridades? ¿Cómo se está comportando el gobierno hoy? ¿Y usted qué está haciendo? Ya usted, yo creo que ya es el momento, a partir de las herramientas teóricas, conceptuales, pero sobre todo simbólicas y las propias noticias de cada día, ya estamos en la hora de entender que hay un error gravísimo en pretender ser europeos cuando no lo somos. Yo algunas veces lo he planteado en otros escenarios. Usted no es demócrata, en su casa no hay democracia, en la escuela no hay democracia, en la universidad no hay democracia, en el colegio no hay democracia. ¿Cómo pretende ser usted un ciudadano demócrata? ¿Cuál es el escenario de democracia que hay en su casa? En su casa se hace lo que manda su papá, lo que manda su mamá. En el colegio, ¿qué se hace? Lo que manda el rector, lo que manda el profesor, cómo lo manda el profesor. La peor tiranía es la de los profesores. Entonces, si usted no tiene escenarios para pensar la democracia, ¿cómo puede comportarse como un demócrata? Si usted en el salón de clase manda a hacer el trabajo, está comprando la nota, está sobornando al profesor, ¿cómo se va a comportar como ciudadano? Hay gente que todavía está espantada que porque este gobierno es un gobierno de narcos, es un gobierno de corruptos, es un gobierno de ineptos, que lo son. ¿Y quién los nombró? Usted los nombró. ¿Y por qué los nombró usted? Pues porque usted se comporta así en la casa. Usted es capaz de decir que su mamá es la mujer más bonita del mundo, aunque su mamá sea un esperpento inmundo. Usted es capaz de decir que su mamá cocina muy bueno, aunque lo que prepare sea la basa. ¿Y por qué no es capaz de decir, mamá, ¿sabe qué? Usted puede arreglarse un poquito mejor, puede peinarse, organícese el cabello. ¿Por qué no cocinamos esto de otra manera? ¿Por qué mentirle para mantener un imaginario absurdo y tonto? ¿Por qué no reconocerle al otro la humanidad? Mamá, usted es una pésima cocinera, pero es una excelente consejera, es una muy buena conversadora, es un ser humano cargado de humanidad y de cosas geniales, pero en la tarea particular de maquillarse, usted no es buena, dígaselo,
Y ahí empezamos de verdad a ser demócratas. Ahí, en esos pequeños detalles. Ahí es donde se es demócrata, cuando le decimos la verdad al otro. Pero si usted le está diciendo al candidato que el candidato que porque escribió o porque no escribió, que porque es bonito o no, que porque tiene bigote o no, que porque el periodista o el pseudo periodista más bien le dijo que porque le vendieron esta información, ahí no hay democracia. ¿Y qué pasa con esto? Pues es que es el mismo comportamiento que usted tiene en el salón de clase. ¿Usted qué espera del profesor? Que sea un buen profesor o que le ponga 5. Y entonces si un buen profesor le evalúa un trabajo señalándole a usted sus debilidades, usted le tiene rabia, le tiene molestia, ese profesor no sirve, ese profesor es una porquería, simplemente porque él está procurando un camino de verdad. Pero si el profesor llega y les pone 5, les da abrazo y pico, entonces ya ese es el mejor profesor y cuando le evalúa le pone 5, una cosa babosa, que es lo mismo que hicieron cuando nombraron a esta porquería de gobierno. Ah, no, yo lo voy a votar, le voy a marcar la cara a él, porque es que es muy lindo, es muy bonito, se ve juvenil, mire que puede jugar con el balón, mire cómo rasga esa guitarra. En cambio, esos otros, mire que no saben tocar guitarra, no saben jugar fútbol, están hablando de cosas aburridoras como economía, como ciencia política, como teorías de gobierno. Qué pereza que uno lo gobierne eso. Como en el aula o como en la casa. Qué pereza que la mamá imponga la norma o la ley o los afectos de manera inteligente. Lo que queremos es alguien para darle palmaditas en la nalga a toda hora, alguien que le esté cogiendo el cachetico, que lo esté consintiendo, que le esté dando. Ahí no hay posibilidad de aprender a soñar, de aprender a desear, de aprender a trabajar. Yo creo que en la medida en que trabajamos, de que ejercemos trabajo, ojo, aquí no se trata del absurdo de un presidiario corrupto que repetía el mismo verbo 3 veces como una forma de eliminar los malos pensamientos. No, el trabajo como una forma de realización humana, un trabajo que responda a las expectativas, a las capacidades, a las condiciones. En la medida en que usted empiece a trabajar por gusto, con gusto, en ese momento podemos empezar a soñar con realidades. Entonces usted puede soñar con tener una casa cuando usted empieza a trabajar. Si no, usted está pensando en ir a traquetear, ir a robar para conseguirle la casa para la cucha, el traqueto de los 90. No, aprender a desear es aprender a trabajar. ¿Cierto? Es aprender a ahorrar, es aprender a llevar el camino paso a paso. Es aprender a montar en zapatos, aprender a montar en sus pies, a desplazarse de a poco. Pero si usted todo lo quiere hacer en avión, ¿cierto? Usted sin preparación llega a ser presidente, es muy fácil, usted simplemente va y compra el pasaje porque tiene plata, va y compra la presidencia porque tiene plata, porque tiene un poco de pendejos que necesitan un tamal y usted va y se los ofrece. Entonces ahí hay un asunto muy interesante para empezar a pensar en esos deseos. Que no se puede desear cosas importantes. Yo creo que en algún momento la gente que aprendió a trabajar y que descubrió en el trabajo una posibilidad de realización, por ejemplo, deseó algún día volar. Y no se puso a rezar para que le salieran alas, y no le pidió a mi Dios que mandara un angelito para que volara, ¿cierto? Y no se puso no, se puso, fue a trabajar y desarrollaron a través de la observación las leyes de la aerodinámica y desarrollaron las alas y montaron cometas y globos y montaron aviones. Ninguno estaba esperando que le salieran alas, los X-Men pues. Ninguno estaba esperando alas, todos estaban esperando por la vía del trabajo. Pero aquí se pretende, en estos países latinoamericanos y mucho más en esta finca que llamada Colombia, se pretende, ay, yo quiero volar, ¿cuándo me saldrán las alas? Y todos los días se mira en el espejo y va y reza con más pasión, con más fervor, y va y le paga al cura y le paga al brujo y al chamán para que le salgan alas, que porque usted quiere volar como las águilas. En lugar de ponerse a estudiar para ser piloto, en vez de estudiar para manejar un globo o para aprender técnicas de vuelo, entonces, se pone a desear que le salgan alas o que se vuelva Superman y le llegue una capa mágica. Hay una idiotez con eso que se equipara justamente con el ejercicio de la ciudadanía. Si usted no trabaja todos los días en ejercicios de ciudadanía, nunca se puede comportar como ciudadano. Y es que en su casa, ¿cuándo le dijeron compórtese como ciudadano? En su casa, ¿cuándo valió su palabra o su voto? Su casa es el peor escenario de dictadura y de tiranía, porque allá se hace lo que mando yo y si no, bien pueda váyase.
porque aquí la puerta se cierra a tal hora, porque aquí se sirve y se come lo que yo digo, y si no, mire a ver qué va a hacer. Ahí hay un ejercicio de tiranía que es exactamente el mismo que se está viviendo hoy a nivel macro, ya no en la casa, sino en el país. En todo el país se está viviendo eso. ¿Qué se está haciendo? Lo que dice un payaso, lo que dice un preso. ¿Qué se está haciendo? Lo que dice el que tiene el garrote mayor. ¿Cierto? Ese ejercicio absurdo, ridículo, de este padre de familia hace unos días en Pereira pegándole a la hija para que se entrara porque estaba protestando. Y ahí nos dejó ver el país en pleno. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de identificar cuál es el verdadero crimen? ¿Será que ese padre de familia, si ve que el policía le está pegando a la hija, del lado de quién se pone? Mija, ¿para qué se metió? ¿Para qué salió? Yo le dije que se quedara en la casa. ¿Para qué salió a protestar? Usted es muy boba. Se pone del lado del policía. Esos son los que están hablando pendejadas como que no maltratemos no dañemos y les parece vandálico que se hayan roto 3 vidrios, pero no les parece terrible que se hayan robado las millonadas que se han robado en los puentes, en los puertos, en las obras, en las vías, en las carreteras. Y entonces toda esa gente que está pidiendo respeto por la policía seguramente va y paga con mucho gusto los peajes en un país donde no hay vías y pagan peajes de 18.000, de 16.000. Vea, en el caso particular, por ejemplo, de Medellín, salir de Medellín al Parque de las Aguas, que está a menos de 5 kilómetros, hay que pagar 3 peajes. No hay un solo país que tenga una aberración como esa. Y las comunidades adormecidas, tranquilas, porque es que no, fue mi papá el que lo puso. Mi papá puso eso ahí, entonces hay que dejarlo ahí, no hay que mejorarlo, no hay que cambiar, porque fue el papá el que lo dijo. Ahí hay una cosa enferma, ahí hay un asunto grave. Claro, las instancias de poder han sido muy hábiles, no inteligentes, hábiles, en cooptar esas formas de control social. Y entonces cooptaron las fuerzas, por ejemplo, militares. Los primeros que hicieron fue convertir la policía en una policía nacional para que la policía defendiera a quién, al gobierno, no a la nación, no a la nación. La policía es nacional porque le pega a toda la nación, porque en cualquier espacio tiene derecho a maltratar a un ciudadano, a robarle, a quitarle, a extorsionarlo, a atropellarlo, a maltratarlo o a matarlo y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Vaya que un solo policía que hubiera resultado escalabrado, roto, con un dedo partido, una uña dañada, uno solo, y se dieran cuenta cuál sería la reacción. Pero como han sido ya casi 20 los muertos de la policía en estos últimos 8 días, es decir, ya dejamos de hablar de las masacres diarias por fuera de Bogotá para empezar a hablar de las masacres de la policía. Porque es una masacre que la policía en una noche termine matando a 7, 8, 9, 10, simplemente porque le dijeron, oiga, sea respetuosa, cumpla con su labor constitucional, salió a matar mucho más. Y si no les gusta como los estoy matando, entonces espere y verá, yo mañana les hago otra mejor. Y sale y viola a 3 mujeres en un CAI. Y al otro día sale y matan más. Y sale y bota los caballos encima de la gente que le está diciendo por favor respete. Pero la gente cree que esto es un asunto de salir a la calle o de hacer sonar la bobada del alcalde de Bogotá. Prendamos una velita. ¿Quién dijo que esta vaina se prende? Esta vaina se resuelve no prendiendo velas, prendiendo CAIs, cambiando instituciones, quemando lo que no sirve. Ahí es donde de verdad estamos empezando a ejercer la ciudadanía. La ciudadanía no es para ser pendejos. La ciudadanía no es para quedarse callados. La ciudadanía no es un asunto de obediencia. La ciudadanía es un asunto activo. Es un asunto de demanda constante. De vigilancia constante sobre las instituciones, de fiscalía constante sobre los funcionarios, ¿cierto? Pero usted va a la oficina, no lo atienden, ay no, es que allá no atienden. ¿Cómo que no atienden? ¿Y usted qué? No tiene derechos. Usted vuelve a atender eso. Usted es capaz de pagar impuestos aquí con gusto, cuando los impuestos se están utilizando para prestarle plata, para regalarle plata a Bianca. Cuando los impuestos se están utilizando para comprar tanquetas en plena cuarentena, para renovar las camionetas presidenciales por 9.000 millones de pesos,
Se están usando sus impuestos y usted los sigue pagando como si nada. Estaba preocupado porque, ay, tengo que pagar impuestos mañana, porque si no, ¿con qué compran los gases para que maltraten a mis sobrinos, para que maltraten a mis hijos? Ahí hay un problema serio. O aprendemos a ejercer la ciudadanía activa, constante y no cada 4 años. Es que aquí el asunto es de aprender que la ciudadanía es minuto a minuto, segundo a segundo. Que si usted no entiende la democracia desde su casa, que si usted no entiende la democracia en la escuela, por la práctica, no por el discursito, a uno le dicen pendejadas como que la democracia es el mejor gobierno. ¿Y por qué es el mejor gobierno del mundo? Porque los griegos lo dijeron, porque a los europeos les medio funciona, porque puede que ellos sean muy demócratas, pues todavía encuentra por lo menos 7 monarquías constitucionales en Europa. Y si son tan demócratas, ¿por qué siguen manteniendo reyes? Y ahí tendríamos que empezar a pensarnos en términos de coherencia. ¿Cierto? Ah, que porque funcionó en Estados Unidos. Ah, sí funcionó allá, pero aquí no. Aquí no funciona la democracia. Y no funciona no porque la democracia sea mala, ineficiente o ineficaz, sino porque para que funcione la ciudadanía se necesitan ciudadanos activos. Y aquí lo que sí es muy activo es la corrupción. La corrupción, aquí los gamonales políticos. Aquí esa manía de estar comprando y vendiendo puestos, de estar generando una cantidad de demandas a cambio de privilegios. Aquí esa manía de estar creyendo que el indígena es malo, que el negro es pobre, que la mujer es sumisa, no nos deja entender cuáles son las dinámicas reales de la ciudadanía. En la ciudadanía, todos los ciudadanos son valiosos en tanto que todos los ciudadanos están cuidando, protegiendo, construyendo, trabajando para el servicio de todos los ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. Pero si todos estamos trabajando para el dueño de la finca, si todos estamos trabajando para el administrador de la finca, y el dueño de la finca, y el administrador de la finca, y los gamonales de la finca, y los supervisores de la finca, y los capataces de la finca, lo único que hacen es dar juguete, robárselo todo, y usted se queda callado, y usted se queda quieto, y usted se pone a criticar a los que verdaderamente están aportando ideas, a los que están aportando propuestas, a los que están generando conocimiento. Ojo, conocimiento. Aquí no se trata de defender profesores. Aquí no se trata de defender políticos. Aquí no se trata... No, se trata de quienes están generando como ciudadanos conocimientos. Aquí hay gente que posa de profesores en la alcaldía, en las candidaturas a la alcaldía o a la gobernación o a la presidencia. Yo recuerdo uno en Antioquia que fue alcalde y después eso, no, yo soy profesor. Y cada vez que le preguntan, venga, ¿usted qué piensa de la violencia que está ejerciendo la policía? No, yo me voy a ver ballenas. ¿Y usted qué piensa de la plata que le están dando? No, yo mejor voy a ir a reflexionar un poco porque yo soy un matemático. ¿Y usted qué piensa de la violación de las mujeres en los CAI? No, yo voy a ir a mirar las variables de un problema algebraico que tengo pendiente. Y esa cosa puede ser un ciudadano. ¿Puede usted considerar ciudadano para después procurarle la condición de elegido, de posible elector? A alguien que le está sacando el cuerpo a la reflexión, que no es capaz de asumir una postura ciudadana, ojo, ciudadana, que no es capaz de generar propuestas. Uno se encuentra idiotas como la de Bogotá, la señora alcalde de Bogotá, que cree que con una vela, con una silla vacía va a resolver el asunto. Esto no se resuelve ya con velitas ni con velas. Esto no se resuelve con oraciones ni con Padre Nuestro. Se resuelve con propuestas constitucionales reales. Haga valer la Constitución. Haga valer la ley. Acuda a los instrumentos, ojo, que la ley misma le está ofreciendo. Pero ella, en lugar de ir a demandar con la ley, entonces va a pedirnos a todos que démosle un abracito y perdonemos a los violadores, prendamos una vela y perdonemos a los golpeadores, a los masacradores, a estos que mataron a este pobre hombre a punta de golpes en el cráneo y en el hígado, según nos lo dice el informe de medicina legal hoy. 9
rupturas en el cráneo, costillas rotas, hígado lastimado, a punta de golpes. Y nos querían hacer creer que era con choques eléctricos que lo habían matado. Lo asesinaron. Eso se llama asesinato. Usted no es capaz de entender que la policía no está para eso. Usted necesita un papá que le esté cascando. O usted necesita unos acompañantes en su crianza que lo estén orientando, que lo estén conduciendo, que lo estén guiando, que le estén dando ejemplo, pero sobre todo que sean capaces de escucharlo, que sean capaces de atenderlo y de procurar soluciones pacíficas, soluciones negociadas a los inconvenientes. Pero si usted es, bueno, uno puede entender, esta es una sociedad de madres solteras mayoritariamente. Y entonces, como los hijos nunca vieron al padre, no les preocupa que no haya presidente. Porque el presidente viene siendo como el papá de ellos. Entonces, no, si mi papá se fue, ¿cómo no voy a perdonar que el presidente no esté? Si mi papá no me dio, ¿cómo voy a cuestionar a un presidente que no da la talla? Si mi papá lo único que hizo fue preñar a mi mamá y se fue, y cada vez que viene le casca, ¿cómo no voy a entender a un presidente que hace lo mismo? Es decir, que nunca está y que cada vez que se asoma es para robar plata, es para nombrar amigos en empresas, en embajadas, en consulados, ¿cierto? Pero nunca resuelve nada. Igual que un padre de esas familias en las que el padre no existe porque se fue, solo fue un padre preñador. Y entonces allí, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a entender como ciudadanos si usted desde la casa está siendo formado, educado, adiestrado y amaestrado para que sea un pasivo pendejo? Para que no critique, para que no cueste. Cada vez que uno va a señalar que algo está mal, no sea criticón, por favor. Deje de criticar. Por favor, que la crítica sea constructiva. ¿Cuál crítica constructiva? La crítica, es simple. Yo nunca había, en todo lo que he leído, jamás me encontré un libro que se llamaba Crítica a la razón constructiva. No, se llama Crítica a la razón práctica, crítica a la razón pura, listo. Pero crítica, eso no es crítica constructiva ni destructiva. La crítica es crítica, es señalarle al otro que ese acto, que ese pensamiento, que ese deseo, que esa institución está obrando de una manera inapropiada con la realidad, con las expectativas reales, con aquello para que fue creado. Pero si tenemos simplemente que aplaudir como focas lo que el otro está haciendo, esto no tiene cambio. Entonces deje de decirse mentiras y deje de procurarle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos, la idea tonta de que esto algún día va a cambiar y va a ser mejor. Porque el primero que tiene que cambiar es usted. El primero que tiene que transformarse es usted para que el país cambie, para que las instituciones cambien. Aprenda a encontrar en el otro un interlocutor válido con inteligencia. Aprenda a decirle al otro de manera respetuosa, pero clara: hey, se está equivocando, me está abusando. Usted no tiene por qué maltratarme de esta manera. Usted no tiene por qué subirle el volumen a la radio más allá de lo que su casa aguanta. Porque ya está interviniendo en la casa del otro. Usted no tiene por qué dañar al otro, ni en el gesto, ni en el... Entonces usted es de los que se pone a preparar fritanga, aunque sus vecinos sean vegetarianos. Y a usted le parece que ese es el uso de la libertad. El uso de la libertad es entender que a sus vecinos la carne les molesta. Que a usted puede que le guste, prepárela, pero entonces ponga una campana para absorber los olores. Prepárela sin necesidad de generar tanto caos social. Y en esos pequeños actos, ahí, en esos pequeños actos, es donde empezamos a transformar. Pero usted, ¿para qué quiere una policía que se quede en el CAI si después va a empezar a llamarla para darle quejas porque su vecino le puso la música duro? Porque es que aquel me miró feo. Porque este señor que pasó por aquí me parece sospechoso. Pues como usted lo convirtió en alguien tan importante, él se comporta como lo que es, su papá, por eso le pega, por eso lo maltrata, por eso lo insulta, por eso, como el policía es su papá, como el presidente es su papá, por eso hace lo que le da la gana y nadie lo controla. Y sale a los medios de comunicación a decir: yo hago lo que me da la gana. El primero que tiene que cambiar es usted. Y usted, mujer, y usted, hombre, y usted, ciudadano, tiene que aprender que si usted no se comporta como un ciudadano, no lo van a tratar como ciudadano. Si usted todo el tiempo está como hijo, pidiendo que le den, y usted no quiere trabajar.
Si usted no es capaz de pensar la idea de autonomía, de autosuficiencia, de responsabilidad, de respeto, ¿cómo va a pedir que el policía no le casque? El policía es su papá. El policía se comporta exactamente igual a como se está comportando su papá. Es decir, no está cuando se necesita y cuando llega, llega a maltratar, llega a pedir la carne más grande, el puesto de él en la mesa, ¿cierto? Y llega a demostrar su poder, golpeando, acabando con lo que le dé la gana. Ese es su papá. Ese es el tipo de familia que en este país, que en estas sociedades, que en Latinoamérica, casi que en general, pero sobre todo en esta finca, se ha venido dando. Papá maltratador, papá golpeador. Usted conoce los tipos de familia que hay y es capaz de aceptarlos. Ni siquiera usted sigue sabiendo que hay más de 15 tipos de familia hoy, pero sigue creyendo que la única familia verdadera es la de familia pesebre, papá, mamá. Entonces se avergüenza de no tener papá y la mujer se avergüenza de no tener marido y entonces le pone a sus hijos el apellido de su padre. Y entonces sus hijos se convirtieron legalmente en sus hermanos. Porque tener un solo apellido, el apellido de la madre, como que es una vergüenza. Porque son hijos naturales, hijos de la naturaleza todavía, como en el siglo pasado. No, si la mujer no tiene marido, le ponemos a sus hijos los nombres del padre de ella. ¿Y usted se imagina lo que está pasando allí? Usted puede entender lo que al sujeto le hace eso. Ahí es donde está la ciudadanía realmente, ser capaz de entender. Si no hay padre, no hay padre y listo. Y eso no tiene por qué avergonzar a nadie ni hacer sentir orgullosa a nadie. Ay, es que yo soy madre soltera y por eso tengo privilegios. No, usted es madre soltera porque decidió ser madre y qué maravilla, yo la aplaudo. Pero eso no le da derechos ni privilegios por encima de quien no lo es, o de quien no tiene hijos, o de quien tiene por hijo a un perro, o a un gato, o a un hermano, o tiene por hijo a sus padres que están desvalidos o que no pueden atenderse por sí mismo. Entonces, esa sociedad que está buscando a toda hora privilegios, es que yo estudio para que me digan doctor, yo estudio para que me digan doctora, yo me caso para que me digan señora. Esas sociedades no son democráticas. Esas sociedades no son democráticas. La democracia empieza porque todos tenemos que reconocernos como ciudadanos, sin importar si somos médicos, ingenieros, historiadores, geógrafos, biólogos, arquitectos, o si somos analfabetas, o campesinos, o vendedores, o albañiles, o panaderos. Cuando todos seamos capaces de entendernos como ciudadanos, cuando todos seamos capaces de entendernos bajo la misma constitución política, en las obligaciones y en los derechos, ahí empezamos a cambiar esto. De lo contrario, aquí vamos a seguir viendo cada día un líder social más muerto. Ahora los opacamos con los que matan los policías. Pero dentro de 3 días van a hacer una campaña por los medios de comunicación y todo el mundo va a salir a aplaudir policías como aplaudían médicos. Sin importar, se les habrá olvidado que la policía cometió las peores aberraciones que se pueden cometer, violar mujeres en espacios que son para el orden público, un CAI, una estación de policía. Que en las estaciones de policías se han violado niñas de 9 años y se han asesinado después. Que esa misma institución destituyó, ¿cómo se llama eso? Suspendió a un policía decente que en algún momento dijo yo no voy a participar de un desalojo. Lo suspendió. Ahora vienen a decirme que hay policías buenos. ¿Cuál es el policía bueno? Estos que mataron porque descubrieron la comunidad del anillo. Los policías buenos, ¿cuáles son? Los que son asesinados por sus propios comandantes. Los que son maltratados y violados por sus comandantes. ¿Cuáles son los policías buenos? Los oficiales o los suboficiales o los otros. Porque aquí hay de 3 categorías, ¿cierto? Los que tienen platica para pagar la escuela de generales, los que medio tienen para pagar la de suboficiales, y los otros, los pobretones que mantienen golpeando gente en la calle porque no les alcanza el sueldo, porque nadie los reconoce. ¿Cuáles son esos buenos? No son esos que pretendemos que son buenos, los del pueblo, los que viven al lado de su casa. Esos los que están maltratando gente, los que están matando y los que están violando en los CAI. Los que están echándole el caballo encima a la gente, a la multitud. Esos son sus hermanos, esos son sus primos, pero más que nada, más que el que sean sus hijos, son sus connacionales, son
sus hermanos de patria, si usted cree en esa porquería, son sus hermanos de país, si usted sigue creyendo que esta finca es eso. Son los otros peones que, como usted, están sometidos a unas leyes absurdas y bárbaras. Entonces allí tendríamos que empezar a entendernos en el valor de la ciudadanía. Ojo, si usted hace cumplir la Constitución, no tenemos ninguno de estos problemas. Si usted logra entender que la policía está para defender y proteger la vida, honra y bienes de quienes vivan en Colombia, sin importar si son venezolanos, peruanos, gringos, franceses, alemanes, indígenas, negros, mujeres, homosexuales, gays, lesbianas, sin importar. Para eso está la policía. Constitucionalmente está para eso. Y que constitucionalmente está prohibido dañar, afectar o maltratar al otro por encima de su dignidad. Con eso, ya empieza la transformación real. Pero si usted sigue creyendo que usted tiene privilegio y por eso se puede colar en la fila, que usted no tiene por qué pagar el pasaje, que usted no tiene por qué pagar la cuenta porque usted es el señor, el doctor, el jefe, el patrono, el supervisor, que todo el mundo le tiene que llevar regalito porque es su cumpleaños y usted no tiene por qué dar nada en retribución, aquí no tenemos cómo cambiar. Aprender a soñar, aprender a desear, compromete darnos un lugar de realidad. ¿Cuál es la realidad en la que usted se mueve? ¿Cuál es ese escenario en el que usted es capaz de entender que el otro es simplemente su propia versión, pero en otro cuero, en otros zapatos? Es decir, que tiene los mismos derechos, que tendría los mismos privilegios, que tendría las mismas posibilidades y condiciones. Pero en la medida en que aquí todo lo estamos privatizando, privatizamos la salud, y entonces si usted no tiene salud de primera es porque es pobre, porque está jodido. Y si está pobre y está jodido, según dice la señora vicepresidenta, una de esas tantas mujeres que tanto admiran los grupos feministas, las mujeres lideresas, usted es pobre porque no trabaja, porque es bobo, porque es pendejo, porque ella, la señora vicepresidenta, fue capaz de conseguir plata a punta de familia narcotraficante, a punta de corrupción administrativa y a punta de la plata que le ha sacado al Estado. Pero ella se considera privilegiada, ella se considera con más derechos que usted, que sí paga impuestos, porque si usted va y mira la declaración de renta de ella no paga. Si usted mira la declaración de renta del criminal mayor, del matarife, no paga un peso de impuestos, pero tiene 300 escoltas para sí. Tiene por cárcel una finca que es del tamaño, un poco más grande de Medellín. Entonces, pero se supone que él es un privilegiado, yo no sé por qué. Parece que es que fue tocado por Dios, como la antigua monarquía se creía. Parece que si él le toca la mano a usted, con la mano a usted en la cabeza, como los reyes taumaturgos, entonces todo es una maravilla para usted, lo alivia, lo cura, lo sana. Es el único que se cura del coronavirus de un día para otro. Ahí está. Es el único que es capaz de nombrarse el colombiano histórico, el colombiano del siglo a través de History Channel. Es el único que tiene defensores aún entre quienes han sido abusados, agredidos y desplazados. Entonces yo sí creo que allí el asunto de la ciudadanía, de reclamar los derechos es necesario, y los derechos usted los tiene que reclamar a partir de la propia Constitución. Si esa Constitución lo va a defender a usted, hágala cumplir, pero hágasela cumplir a todo el mundo, no solamente al pobre, no solamente al campesino, no solamente al negro, no solamente a la mujer, no solamente al gay, hágaselo cumplir a todos. Y ahí, cúmplala usted primero que nada. Pero si usted tiene un presidente que no cumple la Constitución, ¿cuál es su deber como ciudadano? Tumbar a ese hijo de puta. Literal. Pues, eso hay que hacerlo, tumbarlo, hay que bajarlo de allá porque no está cumpliendo la ley. Es simple, vaya, mire la teoría de gobierno de Platón o de Aristóteles o de Polibio, a ver qué, bueno, igual la de Montesquieu o la de Rousseau, a ver qué le va a decir. Le va a decir, vea, el gobernante que no cumpla con la ley debe ser depuesto. No le gusta, vaya, mire qué pasó en la Revolución Francesa. Si no cumple con la ley hay que bajarlo, porque nosotros lo nombramos allá por ley para que defienda la Constitución. Mire a ver qué es lo que jura cuando jura. Cada que va a defender la Constitución y las leyes, la está cumpliendo. El ministro de Defensa está cumpliendo, hay que quitarlo. Si no está cumpliendo hay que quitarlo. El secretario, el empleado, la secretaria, que no está cumpliendo, ¿qué hace?
Si usted tiene un trabajador que no cumple, ¿usted qué hace? Si usted no cumple como trabajador en su empresa, ¿qué hacen con usted? Lo echan, lo sacan. ¿Qué tienen estos otros de privilegio, de especial, que hay que mantenerlos allá, aunque estén robando, aunque estén abusando y aunque no estén cumpliendo? No, aquí el llamado es a la ciudadanía activa. Ciudadanía activa. A hacer cumplir con los preceptos constitucionales, a hacer cumplir con los preceptos legales, pero esencialmente a hacer cumplir con los preceptos humanos. Los seres humanos nos hemos organizado en formas de república para garantizar nuestro derecho a la vida, no para que nos la quiten, para garantizar nuestro derecho a la seguridad, no para sentir pánico cuando se ve a un representante de la ley. Nos organizamos para como repúblicas para resolver los problemas por la vía de la política y no de la guerra. Y aquí está pasando eso. Yo creo que como ciudadanos sí tenemos que hacernos las preguntas y asumir la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras evasiones, también de nuestras omisiones frente a la ley, ¿cierto? Pero sobre todo para emprender las acciones necesarias que contribuyan a que esto sea una mejor finca mientras llegamos a ser un país o un estado o una república. Pero tenemos esa obligación como seres humanos, como ciudadanos y como personas. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Nos encontramos en la próxima jornada. Ojalá con mejores noticias, ojalá con resultados mucho más positivos de estos procesos aberrantes y aterradores que están generando desde el gobierno y en contra del propio Estado quienes fueron nombrados por usted como representantes. Feliz resto de jornada.